Hola hermanos de Casanova, Dios los bendiga. Es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes nuevamente la palabra del Señor. En estas circunstancias ahora, debido a la pandemia mundial que hay, ¿no? Y los recaudos que hay que tomar. Los quería invitar a abrir sus Biblias en el libro de Judas. Judas nos deja algunos puntos muy prácticos para tener en cuenta en tiempos como este. Me pidieron que hable un poco acerca de el fin de los tiempos, la segunda venida del Señor, y creo que siempre es pertinente y bueno hablar acerca de estos temas, no ahora por el tema del coronavirus, por la pandemia mundial, sino es bueno hablar de la segunda venida del Señor siempre, hace 100 años atrás, hace 2 años atrás, hoy y los años que vengan por delante. Siempre es bueno marcar que Cristo viene, que viene a llevar a su iglesia. Y también es bueno no solamente hablar, sino empezar a enseñar, usando la palabra del Señor, la Biblia, a los hermanos en las iglesias, porque muchas veces lo único que maman es lo que se muestra por las redes sociales o por comentarios sin fundamentos o por una línea de pensamiento sin considerar otras, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver un poco Judas y el carácter de este mensaje es cuál debiera ser nuestra actitud frente a estos tiempos, ¿no? Si fueron los últimos tiempos o si no, cuál debe ser la actitud de la iglesia. Hay muchas personas que están tristes, están con miedo, con mucho miedo, con incertidumbre, conmocionadas por todo lo que se habla, ¿no? El nuevo orden mundial, las señales del fin del mundo, la marca de la bestia, y ellos no logran, en su ignorancia de la palabra del Señor, no logran asociar lo que aprendieron. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a escuchar solamente y no a sentarse y profundizar en la palabra del Señor, ver, meditar en oración, intentar responderse ciertas preguntas, ¿no? Y tengo una para hacerles a ustedes que por ahí les va a ayudar a ver en la condición en la que nos encontramos de ignorancia y de insensatez, en el sentido de que cualquier cosa que se dice ya la agarramos, no importa si la Biblia lo dice o no, y en base a eso que escuchamos nos manejamos y nos produce diferentes sensaciones, ¿no? Por ejemplo, se viene hablando de la marca de la bestia. Sé que a muchos hermanos que están atemorizados con esto, si les pregunto dónde se encuentra el pasaje que habla de la marca de la bestia, no me van a saber decir, no saben en dónde está con claridad, pero ellos ya tienen miedo porque están escuchando lo que se viene diciendo y enseñando. Por otro lado, yo sé que ustedes creen que la salvación no se pierde, y estoy de acuerdo. Yo, al igual que ustedes, creo que la salvación no se pierde, y pudiera fundamentarles por qué la salvación no se pierde. Lamentablemente hay hermanos que te dicen que la salvación no se pierde porque simplemente escucharon o les enseñaron que la salvación no se pierde, pero no se tomaron el tiempo de ver si esta verdad es bíblica o no. Por supuesto que la salvación no se pierde, igual no quería hablar de ese tema, sino mencionárselos porque hay personas que tienen miedo a la marca de la bestia. Ahora, si usted cree que la salvación no se pierde, ¿qué le hace pensar que lo marquen a usted con la marca de la bestia le va a hacer perder la salvación? ¿Por qué tiene miedo en ese sentido? Ve que hay dos enseñanzas que usted cree que chocan entre sí, ¿no? Después, por otro lado, si usted cree que la iglesia no pasa por tribulación, ahí puede que el público esté dividido. Por mi parte, pienso que la iglesia pasa por tribulación, pero les pregunto a los que creen que no pasa la iglesia por tribulación, la marca de la bestia va a estar en el período de la tribulación.
¿Qué le hace pensar a usted que es iglesia? ¿O por qué teme usted si la marca de la bestia va a estar en el tiempo de la tribulación, ¿no? Entonces, cuando la iglesia ya es arrebatada, ¿no? Raptada, entonces ve que hay un montón de enseñanzas como que están en el aire y no llegamos a meditar o a llegar a una conclusión por el simple hecho, de nuevo, de que no nos sentamos y profundizamos en lo que vamos aprendiendo. Y ese es un mal que está en la iglesia, lamentablemente. En los últimos meses, bueno, que estuvimos de pandemia, como asociación juvenil nos dedicamos a que la iglesia pueda estar estudiando más la palabra. Hicimos algunos videos animando a los hermanos a estudiar algunos libros y también a que puedan estar orando, porque vemos lamentablemente una iglesia que ignora un montón las escrituras y de esa manera viven. Judas nos anima y nos desafía a nosotros en el versículo 3, diciéndonos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Exhortar, ¿no? Esta es otra palabra. Muchas personas creen que exhortar es retar, es corregir de mala manera. Muchas veces escuchamos esta frase: el pastor me exhortó o los diáconos me exhortaron. Lo cierto es que no hay palabra más amorosa que la palabra exhortación. Es nada más y nada menos que inducir a una persona a que haga o deje de hacer algo. Inducir a una persona a que haga, si es que no está haciendo algo bueno, que lo haga, o a que deje de hacer algo si es que está teniendo un comportamiento malo, que pueda dejar de practicarlo, ¿no? De hecho, si fuese una palabra mala el Señor en la Biblia, no se nos enseñaría que nos exhortemos los unos a los otros. No nos está hablando de retarnos los unos a los otros, sino de animarnos los unos a los otros a hacer cosas o a dejar de hacer cosas. Bueno, en esta mañana quiero animarlos, quiero exhortarlos a que puedan dirigir su mirada a la Biblia. Es lo que está haciendo Judas. Es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Pablo en Judas nos habla como que si fuésemos soldados y nos está invitando a batallar. Él sabe que esto es una guerra. Espero que usted sea consciente de que esto es una guerra por las almas, de que hay muchas personas que están caminando hacia las llamas del infierno. Les es necesario escuchar el Evangelio que nos salvó a cada uno de nosotros y somos nosotros los responsables de transmitir estas verdades. Pero no solamente el Evangelio, sino defender la fe en la cual creemos y cada una de sus verdades, las verdades de Cristo. Entonces se nos llama a conocer la sana doctrina. Yo no puedo batallar ni corregir ni ayudar a alguien a comprender si no conozco la palabra del Señor. ¿Cómo puedo yo responder a estas preguntas a las personas que me preguntan si Cristo viene ya, qué es esto de la marca de la bestia, cuándo es la segunda venida del Señor? ¿Hay una tercera venida del Señor? Porque hay líneas que plantean una tercera venida del Señor también. Entonces, ¿cómo hago para responder esto? Bueno, necesito pasar tiempo estudiando la Biblia. Y seguramente usted pueda decirme que tiene cosas más importantes que hacer. Y yo le aseguro que el Señor le va a enseñar que no hay cosa más importante que escudriñar las Escrituras. Si no lo aprende hoy por medio de este mensaje, si no lo aprendió por medio de un montón de mensajes que viene usted escuchando acerca de escudriñar las Escrituras, lo va a hacer, créame, de parte de la mano del Señor. Y el Señor es el maestro por excelencia y nos va a hacer comprender que el estudiar las Escrituras es algo fundamental en la vida del cristiano. Hebreos capítulo 2, versículo 1 dice:
Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Se nos llama a conocer la sana doctrina, se nos llama a discernir las verdades, a entender las verdades. Y se nos llama también, en este versículo, a disponernos a corregir toda desviación de la verdad. Si hay personas que enseñan cosas que están erradas, estamos llamados a corregir. De nuevo repito, nosotros no podemos corregir a nadie si nosotros no tenemos una profundidad en las Escrituras, no tenemos sustento bíblico para estas verdades. Y después Judas lo que hace es advertirnos, porque nos dice que se levantaron y entraron en nuestras congregaciones, en nuestras asociaciones, en la iglesia, muchas personas, y nos marca características de estas personas que están muy interesantes a tener en cuenta y a meditar. El versículo número 11 nos dice de estas personas que vienen a dividir las iglesias, a trastornar las verdades de Dios, a convertir en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, ¿no? Y entonces, para entender las características que Judas nos da de esta persona, nos tenemos que responder, ¿cuál fue el camino de Caín? ¿Cuál fue el camino de Caín? Después continúa diciéndonos, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Nos tenemos que responder estas preguntas porque nos dan características de personas que se levantan entre nosotros y con el solo fin de destruir, de dividir y de golpear a nuestras iglesias. Judas nos dice, ellos son manchas en vuestros ágapes, ¿no? En nuestras reuniones de confraternidad, de amor, estas personas son manchas entre nosotros. Y después dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? A lo largo del libro de la carta de Judas vamos a encontrar un montón de características que nos marcan a estas personas predestinadas para perdición, que lo único que hacen es destruir el seno de la iglesia, ¿no? Y la iglesia, en su ignorancia de las Escrituras, muchas veces cae en esta situación. Por eso se nos llama a contender ardientemente, se nos dice con urgencia que debemos corregir los errores con sana doctrina, predicando la verdad y levantándonos de alguna manera en contra de estas acciones que se van presentando. En el versículo número 20 nos dice a nosotros como iglesia, pero vosotros, amados, después de haber compartido varias características de falsos maestros que entran a nuestras congregaciones, nos dice puntualmente a nosotros, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Cómo hago yo para edificar a la iglesia? Bueno, en Efesios capítulo 4 nos dice que los dones no son útiles para la edificación de la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿usted conoce sus dones? Con claridad usted puede decir, yo tengo tal y cual don para edificación de la iglesia. Yo sé que Saúl estuvo compartiendo con ustedes algún taller acerca de los dones. ¿Pudieron identificar sus dones desde que Saúl compartió aquel taller? Pero seguramente desde antes que usted conocía ciertas cosas acerca de los dones. Usted puede decir con certeza, yo tengo tal y cual don y lo puse a disposición de la iglesia para su edificación. Edificándoos nos manda Judas a que nos edifiquemos, y es necesario que utilices tus dones para la edificación de la iglesia. En el versículo 21 dice, conservaos en el amor de Dios, conservaos, ¿no? Me hace acordar a las berenjenas o a los pepinos o a esas cosas que las abuelas preparan y las ponen en un frasco de conserva, ¿no? Y le ponen o agua
agua con sal o vinagre, justamente para que conserve y pase el tiempo y eso siga estando bueno, ¿no? A pesar del tiempo. Bueno, acá nos dice, conservaos en el amor de Dios. Eso que necesitamos, que nos rodee a cada uno de nosotros, no es odio, no es contiendas, no es pleitos, no son iras. Todas esas cosas pudren a la iglesia, por decirlo de alguna manera. Si hay algo que conserva a la iglesia, es el amor de Dios. Entonces, Judas nos dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor, esperando, y este esperando no es obviamente cruzado de brazos, sino es una palabra que nos invita a la acción también, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Judas nos invita a esperar a Jesucristo y por supuesto que no de brazos cruzados, sino como nos decía en el versículo 3, contendiendo ardientemente por la fe, contendiendo ardientemente por la fe. Y el versículo 22 y 23 nos señala nuestro ministerio. Lo que tenemos que hacer no es opcional, no es solamente para los pastores, no es para Omar y Alfredo, no es para Sergio, para Wally, para Juan, es para cada uno de nosotros, que los que dudan, convencerlos. Bueno, si yo tengo que convencer a una persona que duda, le tengo que hablar con las verdades de la palabra del Señor. Si yo ignoro las verdades de las palabras del Señor y las personas a las que les comparto me ven titubear o me ven inseguro en los que les presento, por supuesto que no los voy a poder convencer absolutamente de nada. Ahora, están los que pueden decir, bueno, el que convence de pecado es el Espíritu Santo, sí, pero Él lo hace por medio de la palabra del Señor compartida por nosotros. Entonces es nuestro deber compartir la palabra del Señor para convencer no solamente de pecado, sino de malas enseñanzas o de herejías a ciertas personas o iglesias. A los que dudan, convencerlos. A otros, salvar. Para salvar a una persona, nuevamente tenemos que compartir el Evangelio de salvación. Tenemos bien en claro qué es el Evangelio de salvación, el Evangelio completo de salvación, el Evangelio bíblico de salvación, o será que solamente tenemos algunos conceptos e ideas de YouTube de lo que es predicar el Evangelio. Para salvar a las personas las tenemos que hacer por medio de la proclamación del Evangelio. Para convencer a las personas las tenemos que hacer por medio de las verdades que nos arroja la Biblia. Y después nos dice, y de otros tened misericordia con temor. A las personas que nosotros identificamos que no quieren saber absolutamente nada del Señor, que viven entre nosotros o que se mueven entre nosotros en nuestras iglesias, siendo piedras de tropiezo para cada uno de los hermanos, bueno, no te manda a odiarlos la Biblia. Amad a vuestros enemigos, nos dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y acá Judas nos dice, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Pero nos invita a confiar, hermano Judas, en su doxología, versículos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. En resumen, y para ir cerrando, Judas nos advierte y nos da muchas características acerca de personas que vienen a destruir la iglesia, ¿no? Muchas características. Y nos anima a que podamos contender ardientemente por la fe, a conocer la sana doctrina, a discernir la verdad y a disponernos para corregir todas las cosas que nosotros entendemos que están mal. Y en este tiempo, puntualmente, en este tiempo de conmoción, en este tiempo de confusión, en este tiempo de tristeza, en este tiempo de miedo, que podamos estar bien firmes y preparados con la palabra del Señor para poder presentar defensa de nuestra fe, como dice Pedro también. Así que hermanos, los animo nuevamente a que puedan elegir un libro de la Biblia, Judas si quieren,
Apocalipsis, ¿por qué no? Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, dice. Es bienaventurado. No es un libro que el Señor dice no lo lean porque les va a ser imposible interpretarlo y comprenderlo. Dedíquenle tiempo, dedíquenle 1 o 2 años de estudio al libro de Apocalipsis y vamos a tener más herramientas para poder compartir con los hermanos. Los invito a desechar la manera apresurada que tenemos de acercarnos a la Biblia. Deséchenla, desechen el método de lectura que tienen de leer 3, 7 o 10 capítulos por día sin entender absolutamente nada y propónganse meditar 6, 10, un año, 10 años, 10 meses, 1 año, 2 años en un mismo libro. Compartan acerca de ese libro, mediten en ese libro, lean una y otra vez las verdades de ese libro, entonces van a poder usarlas y salir al encuentro en diferentes oportunidades. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que estas breves palabras, este desafío de parte de Judas para nosotros de contender ardientemente, tenga cabida en nuestros corazones, y no lo vamos a poder hacer a menos que pasemos tiempo con las Escrituras. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 15, andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios los bendiga y saludos a todos.